Jimmy Madu ha encadenado, perdió a su dueño hace 5 años. Y desde entonces tiene una cadena en el cuello. Ernesto tenía una afección que poco a poco le estaba llevando a su final. Ya estaba viejo para tener un perro, pero no pudo dejar a su suerte a un cachorrito con cruce de pastor alemán que encontró merodeando por su finca. Ernesto tuvo muchos perros en su vida. No planeaba tener más, pero ese cachorro se ganó su corazón rápidamente. Le llamó Copito. Y parecía estar destinado a ser su último perrito, el que lo acompañaría en su final. En la finca, Copito alegraba los días del solitario Ernesto. Él nunca tuvo hijos. Y su esposa falleció hacía unos años. Mantenía una relación muy lejana con su hermana. No hablaban mucho, pero Ernesto pensaba que cuando su hora llegara, a ella podría dejarle su finca y a cambio, solo le pediría cuidar a Copito. Durante 4 años, Ernesto llenó de mimos al perrito. Era gordito, la adoración de su dueño, y quien le acompañaba a todos lados. Los vecinos eran testigos de esta linda relación, y le tenían cariño al buen hombre y al perrito Rekenchit, que trotaba detrás de él a cada paso. No importaba si Ernesto iba al huerto, a revisar los cercos, o simplemente a sentarse en el porche a ver caer la tarde. Copito siempre estaba ahí, pegado a sus talones como una sombra caliente y fiel. Había algo en ese perro que iba más allá de la compañía. Era como si Copito supiera, desde el primer día, que ese hombre lo necesitaba tanto como él lo necesitaba. A él Ernesto le hablaba. Le contaba cosas que nunca le había dicho a nadie. Le hablaba de su esposa, de los años buenos, de los años difíciles. Y Copito escuchaba, con esos ojos café oscuro que parecían entenderlo todo, apoyando el hocico en la rodilla del viejo, con una ternura que desarmaba. Los vecinos más cercanos, don Ramiro y su esposa Lucrecia, veían esa relación con una mezcla de admiración y algo parecido al alivio, porque sabían lo solo que había estado Ernesto después de perder a su mujer. Y ver que ese perro rechoncho y alegre le devolvía las ganas de levantarse cada mañana, les calentaba el alma. Pero la hora de Ernesto finalmente llegó. Ernesto partió de este mundo en paz, y fue enterrado en sus tierras, bajo la abnegada guardia de su perro Copito. Como Ernesto calculó antes de partir, dejó todo preparado para transferir su propiedad a su hermana Dolores, dejando claro que su último deseo era que cuidaran de su fiel perro Copito. A su vez, dejó dispuestos todos los recursos y el dinero necesario para este cometido. Así, hasta el último día del perrito, no le haría falta nada. Ernesto lo había pensado con cuidado. Había hablado con un abogado, había dejado los documentos firmados y en regla. Hasta había dejado escrito, con su letra temblorosa de hombre viejo, una especie de carta dirigida a quien recibiera la finca. En esa carta explicaba cómo era Copito, que comía, cuánto le gustaba caminar por el potrero al amanecer, que le gustaban los premios de pollo, que tenía miedo de los truenos y que en esas noches había que dejarlo entrar a la casa. Ernesto lo dejó todo dicho. Creyó que con eso era suficiente. No calculó, sin embargo, la indisposición de su hermana Dolores con los perros. No le gustaban, nunca le habían gustado, y además tenía 2 hijos mayores, Gustavo y Rodrigo, muy groseros y muy desconsiderados, que llegaron a la finca como si llegaran a reclamar un botín de guerra. Cuando llegaron, tomaron posesión de todo, pero no cuidaron nada. La hermosa finca de Ernesto, en unos pocos días, era un basurero. Las herramientas quedaron tiradas a la intemperie. El huerto que Ernesto había mantenido con tanto esmero se llenó de maleza. Los cercos quedaron rotos. Y Copito, el perrito gordito que había sido la luz de los últimos 4 años de un buen hombre, fue apartado a una maltrecha caseta donde anteriormente Ernesto guardaba cosas viejas, herramientas oxidadas y sacos vacíos. Fue entonces cuando Copito descubrió lo que era tener una cadena en el cuello. Una cadena corta, gruesa, del tipo que se usa para amarrar cosas pesadas, no animales. Una cadena que le dejaba apenas unos cuantos metros de libertad. Unos cuantos metros que eran su mundo entero, de la mañana a la noche, del lunes al domingo, del invierno al verano. Los días pasaban en la caseta. A veces le traían comida, a veces no. A veces le dejaban agua, a veces el tazón amanecía vacío y Copito lamía el suelo húmedo después de la lluvia para calmar la sed. Ahora Copito veía, desde afuera, la calidez de su antiguo hogar, ese lugar donde pasó esos hermosos años junto a Ernesto. Veía las luces encendidas de noche, escuchaba ruidos adentro, y ya no podía entrar, y ya no era bienvenido. El perrito era un extraño en su propia casa, una carga no deseada que le fue impuesta a los nuevos dueños. Por eso le encadenaron y tiraron la llave. Gustavo y Rodrigo no lo odiaban, lo cual quizás hubiera sido más fácil de entender. Simplemente no le importaba. Para ellos, Copito era un problema menor, un detalle incómodo del testamento del viejo, algo que había que mantener con vida para no tener problemas legales. Poro nada más. La carta de Ernesto, esa carta escrita con tanto amor y tanta previsión, probablemente ni la leyeron. Desde la limitada generosidad de estas personas, cuidar a un perro era encadenarlo y de vez en cuando
llevarle agua y comida. Copito había sido condenado a vivir con grilletes en 4 metros cuadrados de tierra apisonada y olvido. Y así pasaron 5 años. 5 años en los que Copito dejó de ser gordito. 5 años en los que el pelo que antes brillaba se volvió opaco, enredado, con zonas donde la cadena había rozado tanto que el cuello quedó marcado. 5 años en los que el perrito que trotaba alegre por el potrero aprendió a caminar en círculos, los mismos círculos de siempre, dentro del mismo radio de 4 metros. Pero algo extraordinario pasó en esos 5 años. Copito siguió siendo alegre. No con la alegría desbordada del cachorro que fue, sino con una alegría distinta, más profunda, más tranquila. La alegría de un ser que ha decidido, sin palabras y sin razonamientos, que el amor que recibió una vez es suficiente para aguantar lo que venga. Cuando algún vecino se acercaba a la cerca y lo llamaba, Copito meneaba la cola. Cuando escuchaba pasos desconocidos, levantaba las orejas con curiosidad, no con miedo. Algo en ese perro se negaba a romperse. Los vecinos, don Ramiro y Lucrecia, no podían tolerar más aquella injusticia. Habían intentado muchas veces que les decomisaran al perrito, pero Dolores, Gustavo y Rodrigo eran los propietarios legales. Ernesto mismo se los había dejado. No era un trabajo fácil. Cada vez que alguien intentaba intervenir, la familia ponía trabas, amenazaba con abogados, decía que el perro estaba bien cuidado, pero don Ramiro y Lucrecia no se rindieron. Durante meses, y luego durante años, fueron acumulando evidencia, fotografías tomadas desde la cerca, con fechas y horas, testimonios de otros vecinos, registros de los días en que Copito amanecía, sin agua y sin comida. Documentaron cada vez que el tazón estaba vacío bajo el sol del mediodía, cada vez que llovía y Copito no tenía dónde refugiarse porque la caseta estaba rota, cada vez que la cadena se enredaba y el perro quedaba con aún menos espacio del que ya tenía. Reunieron todo, se lo llevaron a un abogado que trabajaba casos de bienestar animal. Fue un proceso largo, lleno de audiencias y de papeles y de esperas desesperantes. Pero esta vez, las pruebas eran demasiadas para ignorarlas. El juez falló a favor de Copito. Después de un largo proceso legal, el perrito fue retirado de esa finca, lejos de esas personas, lejos de esa cadena, lejos de esa caseta. Fue entregado a un refugio de animales en las afueras de la ciudad, un lugar pequeño, modesto, pero lleno de voluntarios que ponían el corazón en cada animal que llegaba. Cuando Copito entró por la puerta de ese refugio, tenía 9 años, el cuello marcado, los músculos atrofiados de tanto estar quieto. Los ojos, sin embargo, esos ojos café oscuro, seguían siendo los mismos. La encargada del refugio, una mujer llamada Patricia que llevaba más de 15 años en esto, dijo que nunca había visto un perro con tanto tiempo de cadena que siguiera mirando al mundo sin rencor. Dijo que lo primero que hizo Copito cuando le quitaron el collar fue dar 3 vueltas lentas, inspeccionando el espacio a su alrededor, como si no terminara de creer que ya no había límite. Y luego se sentó, levantó la cabeza y movió la cola. Aunque Copito ya tiene 9 años y no es fácil que alguien lo adopte, en el refugio sueñan con encontrarle un nuevo hogar. Un lugar con un jardín, con una persona que tenga paciencia y tiempo. Alguien que entienda que ese perro no necesita mucho, solo presencia. Solo que lo miren y le digan, aunque sea con un gesto, que está bien, que ya está, que ya pasó. Mientras tanto, Copito sigue siendo el perrito más alegre del refugio. 5 años de cadenas no hicieron mella en Ellen. Y eso, para quienes lo conocen, es casi un milagro. Es como si Copito supiera que, después de todo, en el cielo, Ernesto le está esperando, que tiene reservada una parcelita entre las nubes, con su porche de madera y su huerto bien cuidado, para que Copito y él puedan caminar juntos otra vez, sin cadenas, sin límites, al ritmo tranquilo de 2 viejos amigos que se encontraron cuando más se necesitaban y que nunca, en el fondo, se separaron del todo. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete a Huellitas Heridas. Aquí contamos las historias que los animales no pueden contar solos.